Hola a todos, muy bienvenidos a la videoclase de la primera unidad de nuestra asignatura de diseño instruccional. En esta unidad vamos a abordar los siguientes contenidos: definiciones del diseño instruccional, ambientes de aprendizaje, teorías de aprendizaje y su aporte al diseño instruccional y los principios de la instrucción. Comencemos. Cuando un profesional se enfrenta al desarrollo de un curso formativo, debe seguir un proceso para diseñar acciones formativas de calidad. En este sentido, el diseño instruccional es quien establece las fases y los criterios a tener en cuenta en este proceso. Existen múltiples definiciones de diseño instruccional, como ciencia, como disciplina y como proceso. Una definición bastante amplia es la que supone que el diseño instruccional es una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas. Desde una mirada práctica, entendemos que el diseño instruccional es el proceso sistematizado de diseño que facilita la construcción de los aprendizajes por parte de los estudiantes al crear experiencias de aprendizaje a través del uso de las diferentes herramientas disponibles. El diseño instruccional da respuesta a interrogantes básicas frente a una necesidad de formación. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Con qué recursos vamos a abordarlo? ¿A través de qué actividades? Y principalmente, ¿cuál es el propósito de esta formación? Como vemos en pantalla, el proceso general de diseño instruccional podemos graficarlo genéricamente de esta manera, partiendo siempre desde el problema o necesidad educativa. A partir del problema o necesidad educativa, definimos el análisis de necesidades y metas, la arquitectura de la solución, el desarrollo de materiales o sistemas instruccionales, la implementación o ejecución y la evaluación formativa y sumativa. El diseño instruccional se enmarca en distintos ambientes de aprendizaje, desde los presenciales a los e-learning. En primer término, desde la mirada de la docencia, tenemos un continuo de modalidades de enseñanza con uso de tecnología que comienza en lo presencial, con docencia, con tecnología para la gestión, por ejemplo, tecnología para la gestión de asistencia o para la gestión de las notas. Docencia apoyada con tecnología, por ejemplo, clases expositivas en un aula con apoyo de tecnología. La modalidad blended, que es la mezcla entre lo presencial y el e-learning, y que se refiere a la enseñanza mezclada que combina, ¿verdad?, lo presencial con las actividades a distancia, por ejemplo, Flipped Classroom, hasta llegar a la modalidad 100% e-learning, que es a distancia. Respecto de los ambientes de aprendizaje propiamente tal, diferenciamos un ambiente presencial con el aprendizaje cara a cara, un ambiente semipresencial o blended learning, donde tenemos distintos matices, desde el aprendizaje mezclado con predominancia de actividades cara a cara, hasta el aprendizaje mezclado en equilibrio entre el cara a cara y lo virtual, y el aprendizaje mezclado con predominancia de actividades mediadas por tecnología, para llegar al ambiente e-learning, donde el aprendizaje ocurre 100% a distancia. Vamos a referirnos ahora a las teorías de aprendizaje, que son sin duda la base del diseño instruccional. Tanto los principios como las estrategias que se derivan de estos principios le entregan al diseñador instruccional herramientas muy útiles para crear ambientes de aprendizaje donde los estudiantes puedan alcanzar sus objetivos. Es fundamental que el diseñador instruccional entienda las debilidades y fortalezas de cada teoría de aprendizaje
para poder tomar decisiones correctas, optimizar su uso y aplicar aquella teoría o aquellas teorías que considere más adecuadas en función de los objetivos de aprendizaje que ha trazado en su diseño. A continuación vamos a revisar los aspectos más importantes de las diferentes teorías de aprendizaje y vamos a relacionar sus principios con el diseño instruccional. No es el objetivo confrontar las teorías ni persuadir sobre el uso de una por sobre la otra, sino más bien distinguir sus aportes en el marco general para el diseño de cursos. Dentro de las principales teorías a las que nos vamos a referir tenemos el conductismo, cognoscitivismo, constructivismo, interacción social y conectivismo. Vamos a comenzar entonces con el aporte metodológico del conductismo al diseño instruccional. Brevemente señalamos que el conductismo se basa en los cambios observables de la conducta de las personas y se enfoca en la repetición de patrones de conducta hasta que estos se realicen de manera automática. ¿De qué manera el conductismo nos aporta al diseño instruccional? Nos aporta en primer término diciéndonos que debemos formular objetivos instruccionales muy claros, establecer secuencias de aprendizaje, evaluar según objetivos y seleccionar medios según objetivos y características de los estudiantes. El cognoscitivismo, que se basa en los procesos que tienen lugar tras los cambios de conducta, nos plantea como estrategias metodológicas derivadas de la teoría la necesidad de organizar niveles de información para adecuar conocimientos previos, proporcionar situaciones significativas para el estudiante, ordenar unidades e ideas de manera consistente, usar metáforas familiares, permitir la integración con conocimientos existentes, proporcionar al estudiante actividades que lo lleven a la reflexión, organizar el conocimiento en contextos realistas y proporcionar siempre retroalimentación. Respecto del constructivismo, que como sabemos se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del mundo a través de sus propias experiencias y de sus propios esquemas mentales desarrollados, se enfoca en la preparación de quien aprende para resolver problemas en condiciones ambiguas. Los principios constructivistas presentes en el diseño instruccional son, en primer término, proporcionar experiencias del proceso de construcción del conocimiento. Proporcionar experiencias para la valoración de las perspectivas múltiples. Incorporar el aprendizaje en contextos realistas. Fomentar la participación en el proceso de aprendizaje. Incorporar el aprendizaje de experiencias sociales. Fomentar el uso de distintas formas de representación y especialmente fomentar la autoconciencia del proceso de construcción del conocimiento. La teoría de la interacción social entiende el aprendizaje como resultado de un proceso de retroalimentación de conocimientos y experiencias entre personas. Aquí se entiende que hay una construcción conjunta del aprendizaje desde una perspectiva sociocultural. Los principios o los aportes de la interacción social al diseño instruccional podemos resumirlos, sistematizarlos en los siguientes puntos. La necesidad de evaluar periódicamente. La necesidad de proveer contextos significativos para los estudiantes. Organizar la interacción con los pares de modo que se facilite el aprendizaje, es decir, el trabajo entre pares. Proveer oportunidades de actividades sociales y colaborativas. Por último, nos vamos a referir a el conectivismo, que es una nueva concepción del aprendizaje desarrollado por George Siemens y que surge en plena era de la información en red, asumiendo una cierta omnipresencia de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas. Para algunos, el conectivismo es teoría de aprendizaje, para otros es aún solo una propuesta pedagógica. Para los defensores del conectivismo, se trata de una teoría que supone una superación de los modelos clásicos como podría ser el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, que no consideran el aprendizaje que se produce fuera de los individuos, es decir, el aprendizaje almacenado y manipulado por tecnologías.
ni son capaces, dicen, de describir cómo ocurre el aprendizaje en las organizaciones. En general, el aprendizaje conectivista se basa en explorar, conectar, crear y evaluar. Se centra en construir y mantener conexiones en red que sean actuales y lo suficientemente flexibles para ser aplicadas a problemas existentes y emergentes. En el conectivismo, el estudiante es el protagonista y el profesor es un compañero de ruta. El tutor no da respuesta al estudiante, sino que más bien colabora con él para generar las preguntas que el estudiante necesita para encontrar la información que le permitirá avanzar en el aprendizaje. Aquí, en definitiva, se asume que el desafío del estudiante no es memorizar ni tampoco comprenderlo todo, sino más bien lograr encontrar en un mundo saturado de información el conocimiento necesario y aplicarlo en contextos en los cuales realmente lo necesite, explorando, conectando, creando y evaluando. El conectivismo resalta la importancia de la interacción social entre todos los involucrados en el proceso de aprendizaje, agregando que ya el proceso no se da en jerarquías profesor-alumno, sino que todos participan como nodos de información. Resalta en este enfoque la importancia de tener una estructura abierta, adecuada al flujo de conocimiento, donde cualquiera pueda participar y todos puedan aportar sin jerarquías, donde el contenido sea generado por los mismos usuarios a través de la participación masiva y la co-construcción del conocimiento. Por ejemplo, se incentiva la conformación de plataformas abiertas y gratuitas como grupos de Google o de Facebook y de comunicación donde se puedan compartir recursos, como por ejemplo videos o textos a través de plataformas como podría ser Skype. Se creen blogs y podcasts y se realizan actividades a distancia a través, por ejemplo, de plataformas como Wikipedia. La aplicación más extendida del aprendizaje conectivista son los MOOCs, que es el acrónimo en inglés de curso online masivo y abierto, que son cursos a distancia a los que se accede por internet, abiertos a cualquier persona y prácticamente sin límite de participantes. Cada teoría explica una manera de ver el aprendizaje, ya sea desde la causa y el efecto, como el conductismo, o desde el descubrir, como por ejemplo el constructivismo. Lo importante de destacar es que los principios derivados de las teorías son una guía relevante para el diseñador instruccional que le permiten diseñar experiencias de aprendizaje. Ninguna teoría por sí sola explica a cabalidad cómo ocurre el aprendizaje. Por tanto, para aplicar teorías del aprendizaje al diseño instruccional, lo más adecuado es considerar una aproximación más bien ecléctica. Es decir, combinar lo mejor de las distintas teorías considerando distintas variables, como por ejemplo la diversidad de los estudiantes u otras variables específicas del contexto donde va a tener lugar la instrucción. Para finalizar esta clase, vamos a referirnos brevemente a los principios de la instrucción. Autores como Merrill han buscado identificar principios que son comunes a las diversas teorías y han propuesto un conjunto de 5 principios instruccionales prescriptivos o principios fundamentales que mejoran la calidad de la enseñanza en distintas situaciones. Estos principios son, en primer término, la centralidad de la tarea, es decir, el aprendizaje se promueve cuando los alumnos adquieren la habilidad en el contexto de problemas del mundo real. La activación, que nos habla de un aprendizaje que se promueve cuando los alumnos activan el conocimiento y la habilidad existente como base para una nueva habilidad. El principio de la demostración nos plantea que el aprendizaje se promueve cuando los alumnos observan una demostración de la habilidad a ser aprendida. El principio de la aplicación nos habla de que el aprendizaje se promueve cuando los alumnos aplican la habilidad que recientemente han adquirido para resolver problemas nuevos. Y por último, la integración
que nos plantea que se promueve el aprendizaje cuando los alumnos son capaces de reflexionar, discutir y defender la habilidad que recientemente han adquirido. Estos principios de la instrucción de Merrill se centran básicamente en actividades de aprendizaje. Autores posteriores han complementado estos principios con otros principios que plantean recursos de aprendizaje, es decir, los materiales del curso que los alumnos utilizan para llevar a cabo las actividades. Estos principios son: principio del conocimiento colectivo, que nos dice que el aprendizaje se promueve cuando los alumnos contribuyen a un conocimiento común y colectivo. La colaboración, que el aprendizaje se promueve cuando los alumnos colaboran efectivamente unos con otros. El principio de la diferenciación nos habla de un aprendizaje que se promueve cuando los alumnos reciben diferentes vías de aprendizaje en función de sus propias necesidades. Los recursos auténticos nos habla este tema de un aprendizaje que se promueve cuando se utilizan recursos de aprendizaje en entornos del mundo real. Y retroalimentación, que el aprendizaje se promueve cuando se entrega a los alumnos comentarios permanentes sobre su propio desempeño. Llegamos al final de esta videoclase. Les recomiendo leer la bibliografía que se sugiere para esta unidad a fin de complementar y ampliar los contenidos. Muchas gracias.